¿Dónde estamos? Respondemos a esta pregunta refiriéndonos a lugares conocidos. ¿Estoy en la Plaza de España? ¿O estoy cerca de McDonald's? ¿O estoy en la radio de la UNED? Para situarnos respecto a estos lugares de referencia, trazamos mapas que sitúan otros puntos respecto a ellos. Pero, ¿qué sucede cuando no tenemos puntos de referencia o cuando el punto de referencia más próximo está a cientos de kilómetros? Entonces, necesitamos usar coordenadas geográficas. Pues bien, en este programa vamos a hablar desde el punto de vista de la física sobre cómo se aprendió a calcular con precisión la más elusiva de esas coordenadas, la longitud. Y para ello nos acompañan Daniel Rodríguez, bienvenido. Bien hallada. Y también Cristina Santamarta, hola. Hola, Isabel. Ambos profesores de física de la UNED. Bien, podemos empezar por saber, cuando hablamos de coordenadas geográficas, ¿de qué estamos hablando exactamente? Bueno, pues como la Tierra es esférica, las coordenadas geográficas, la manera más fácil de trazarlas es trazar una cuadrícula sobre la Tierra. Pero claro, la Tierra no es plana. Esto ya lo sabía Ptolomeo. En el 150 a.C. hizo un mapa con la latitud y la longitud más o menos de los puntos conocidos y una lista de ciudades, y al lado de cada ciudad apuntaba sus coordenadas geográficas, su latitud y longitud, en lo que más o menos él conocía. El 150 a.C., pues la Tierra ya era esférica, aunque luego parece que se aplanó a lo largo de unos siglos. Y él tenía claro que el Ecuador era el punto de latitud 0, porque sí sabían localizar el Ecuador. La pregunta grande era ¿cuál es el meridiano 0? Los paralelos que marcan la latitud son círculos que van de manera paralela unos a otros y marcan, digamos, la distancia entre el norte y el sur. La latitud la marcan los meridianos, que son estas circunferencias que pasan por los polos. Y bueno, pues surge la primera duda, ¿dónde ponemos el origen? ¿Dónde ponemos el meridiano 0? Pues teniendo el punto 0, 0, de latitud 0 y de longitud 0, a partir de ahí ya se trazan todas las coordenadas geográficas. Es igual que un tablero de ajedrez. Dice, estoy en la casilla 8, 9. Pues ya sabes dónde estás. Y si estás en mitad del mar, pues el 8, 9 significa una cosa. Si estás en tierra, pues sabes si estás cerca de Londres o de San Petersburgo. Pero en el mar, ¿no? Pero no obstante, es arbitrario, fue arbitrario cuando se decidió precisamente esta referencia. Como dice Cristina, la latitud no. La latitud, cualquiera en un punto puede ver a qué altura sobre el horizonte está la estrella polar, en el hemisferio norte, y sabe a qué latitud está él. Pero la longitud sí, y por eso es por lo que estamos aquí hablando de ella, porque es la parte difícil del problema. Una parte difícil que tiene, supongo, también una parte de física importante. Por eso cuando hablamos de, por ejemplo, coordenadas geográficas, parece que estamos hablando de geografía, pero también hay mucho de física. Tiene mucha repercusión en la física. Se originó, desde luego, en la astronomía, con Ptolomeo, como decimos, que estaba interesado pues tanto en el cielo como en hacer mapas de la superficie terrestre. Pero luego en física siempre estamos midiendo. Entonces el medir la posición con mucha precisión es algo que nos encanta. Los astrónomos ahora están más aparte quizás de lo que llamaríamos la física, pero bueno, está la astrofísica ahí para hacer puente entre los dos, pero en la época antigua eran los científicos por excelencia. Eran los que conocían cómo funcionaban los cielos. E incluso la física moderna nace con Newton, que estudia el movimiento de los planetas y de la Luna. Entonces, todas estas medidas de posiciones precisas de los astros son, y por lo tanto también de los puntos en la Tierra, para saber cómo están, cuál es la posición de esos astros desde el lugar que los observamos, son muy importantes para la física ya desde sus orígenes. Y volviendo a la longitud, que es de lo que nos vamos a ocupar también en los siguientes minutos, entiendo entonces que es una coordenada difícil de definir y también, además, difícil de medir. Sí, porque la longitud, es decir, si estás más al este o al oeste, no tiene ese punto de referencia del Sol que tiene la latitud. Y con la latitud es fácil, porque tú sabes cómo está la posición del Sol y puedes ir navegando por el mismo paralelo, que eso era lo que pasaba antes. O sea, el problema era que las rutas por los paralelos estaban bien establecidas. Entonces, pues todos íbamos por las mismas rutas. Pues, ¿qué pasaba? Venían los barcos de América cargados de plata. Pues ya sabían por dónde iban a venir. Pues ahí estaban los piratas ingleses, pam, pam,
y nos robaban la plata, porque es que todo el mundo venía por la misma ruta. Entonces había un interés muy grande por parte de las naciones poderosas de aquellos momentos, entre las que nos encontrábamos, por encontrar rutas que te obligasen a no seguir el mismo paralelo, porque eso era fácil y lo sabíamos hacer. Colón siguió un paralelo y llegó, si no estuviera América en medio, pues hubiera llegado a las Indias. Bueno, estaba América, pues fíjate, se encontró con algo mejor, pero fue por un paralelo. Y por ese paralelo íbamos y veníamos todos los barcos de las grandes naciones, muy fácil con un sextante. Por lo tanto, se utilizaba la latitud desde hacía muchísimo tiempo, pero no se utilizaba la longitud. Exactamente. Por eso todas las exploraciones eran primero por la costa de África. África se conocía porque íbamos bajando en latitud, pero la longitud nos la daba el ir pegaditos a la costa. La aventura de Colón es lanzarse hacia una longitud desconocida y luego también tiene su mérito el que él fuera haciendo sus trampas para acomodar esa longitud medida en distancia y en días, con lo que él iba ajustándola a lo que él esperaba encontrar para mantener a la tripulación que no se le sublevase. Parece y queda más claro que la longitud en tierra tiene una dificultad diferente a la dificultad en el mar. ¿La longitud en el mar es donde se presenta el problema? Claro, porque no hay puntos de referencia. Como decíamos al principio, si tú tienes un punto de referencia puedes medirla, pero si no, no. Entonces hubo dos grandes corrientes para medir la longitud. Como hemos dicho, las grandes naciones estaban interesadas en no tener una autopista de ida y vuelta a las Américas y poder salir de ese camino. Entonces hay dos aproximaciones. Una que es medir el tiempo, ahora nos metemos en eso, y otra que es orientarse por los astros. La medida del tiempo. Es curioso porque al final lo del tiempo está en casi todo. También en el tema de la longitud. Claro, si es que el tiempo, vivimos en un tiempo que es algo imparable. Podemos volver atrás geográficamente, pero en el tiempo no. Esto es una cosa imparable. Midiendo el tiempo, pues así, grosso modo. Necesitamos dos relojes. Y lo que necesitamos es saber qué hora es en nuestro puerto de partida y qué hora es en nuestro destino. Y sabiendo en el punto en el que el sol está en el cenit, en mediodía en nuestra hora local, en nuestro barco, sabiendo qué diferencia tengo con el puerto de partida, puedo saber cuánto he avanzado. Por eso tenemos diferentes usos horarios a lo largo del mundo. ¿A lo largo de dónde? Pues de la longitud, que no de la latitud. No es la misma hora en Nueva York que en Madrid y sin embargo estamos más o menos a la misma latitud. Si yo sé las horas de diferencia, yo mido el cenit del sol, el mediodía, en Madrid y me dicen qué horas en Nueva York, pues puedo saber a qué distancia estoy este-oeste, o sea, cuál es mi diferencia en longitud con Nueva York. Entonces, la dificultad de ese momento y por qué en principio no se planteó la medida del tiempo era porque no había relojes que nos pudieran dar esta medida. ¿Por qué? Porque los relojes eran de péndulo. A ver cómo llevas tú un reloj de péndulo en un barco sin que te falle la hora, porque la gracia de esto es medir la hora con exactitud. Si el reloj que llevas pues atrasa 5 horas en una semana, ya no te sirve. 5 horas se traducen en kilómetros, el espacio-tiempo. El tiempo como algo imprescindible y también entonces el reloj. El reloj se convierte entonces en el invento mismo del reloj, un tipo de reloj que sirviera para medir el tiempo y de esa manera la longitud, porque estarían relacionados. Exactamente. Hay que llevar un reloj suficientemente preciso como para que la hora que te da sea la misma que tiene el del puerto de partida o el del uso horario de referencia. ¿Y qué sucede? Sobre todo en la época de la que vamos a hablar, que es pues, el siglo XVII, XVIII, pues que los primeros relojes eran de péndulo. Claro, un péndulo en el mar, con las oscilaciones del barco, va a medir la hora del mar, pero no la hora buena del lugar. Entonces el gran invento que surge en esta época es gracias a los estudios de los relojeros y también de los físicos, al estudiar la elasticidad de los materiales, surge el muelle y el reloj de muelle. El muelle ya no le afecta tanto el movimiento del barco. Le afectan, por supuesto, otras cosas, como veremos ahora. Pero este va a ser el salto cualitativo que va a permitir tener cronómetros, que es el nombre que van a inventar para estos relojes más precisos, que sirvan para, llevándolos en el barco, saber
a qué hora el sol alcanza el mediodía. Se me ocurre ahora, y lo estoy pensando a la vez que hacemos el programa, ahora vamos a seguir hablando del problema de la longitud, cómo se determina en un barco, pero también se me ocurre que ahora que estamos en este momento en el que la Unión Europea ha dicho que el uso horario se podrá elegir de invierno, de verano, podremos elegir para el año 2021. Bueno, pues nunca lo había pensado, pero tiene mucho que ver con la longitud y con el tiempo también. También en España, eso que se está diciendo ahora, por ejemplo, pues bueno, en Baleares puede quererse tener un determinado uso horario, sin embargo, por ejemplo, en Galicia le puede perjudicar, o al revés. Es curioso porque tiene que ver con el tema del que estamos hablando de alguna manera. No, porque esto lo vamos a calcular con la hora solar. O sea, cuando el sol está en el cenit, marcamos las 12 en nuestro reloj. Nos lo marcan los astros, porque si nos lo marcasen los políticos, ¿dónde íbamos con la longitud, señores? Pues ahí, de todas maneras, ahí vamos a estar. Pues bien, ¿cómo se resuelve entonces el problema de la determinación de la longitud desde un barco? Antes de ir a ver cómo se resuelve finalmente, una nota histórica respecto a lo que comentó antes Cristina de una de las opciones era mirar los astros. En realidad lo que se hace es mirar los astros para determinar la hora. Y aquí surge una figura muy conocida en física que es Galileo. Galileo descubre los satélites galileanos, que se llaman así, los satélites de Júpiter. Y una de las cosas que propone él para tener ahí un reloj en el cielo que todo el mundo pueda consultar es las ocultaciones por Júpiter de uno de sus satélites, del satélite Io. Y es curioso históricamente, no solamente porque, bueno, esto luego realmente se utilizó, sino porque a quien le propone el negocio en esta competición de las grandes potencias para navegar sabiendo en dónde están los barcos es al rey de España, a Felipe III. Le hace la propuesta, pero claro, las cartas no llegan al rey, llegan a sus burócratas y los burócratas dijeron, ¿qué va a saber este señor de medida en el mar si él no es marino? Y lo metieron en un cajón y ahí se quedó. Sin embargo, los reinos europeos sí organizaban algo muy curioso, porque nos parece casi impensable, pero era así, concursos de ideas. Y lo hicieron además a través del tiempo. Hablamos de Felipe III, pues Felipe III en su época, hay que recordar que España entonces era una potencia marina, pues hizo un concurso de ideas. También, por supuesto, Luis XIV, pues el rey Sol en Francia, que era otra gran potencia centroeuropea, o los holandeses y, por supuesto, como no, los ingleses, la reina Ana, que ya era pues una gran potencia además en cuanto a colonias en el siglo XVIII. Es muy curioso porque todos estos concursos de ideas estaban dotados económicamente. Claro, ese es el concurso al que pujó Galileo y le dejaron los papeles en un cajón, cosa que, bueno, parece que es de rabiosa actualidad. Bueno, el Parlamento inglés fue el que más ofrecía 20.000 libras esterlinas, que equivalen a varios millones de euros actuales. O sea, el problema de determinar la longitud en el mar era crucial para estas 4 naciones, por lo que digo, porque todos los barcos iban por la misma autopista y había que saber navegar por diferentes rutas. En el 1714 fue cuando en el Parlamento inglés se aprobó oficialmente este concurso de ideas para poder determinar la longitud, y esto viene porque 7 años antes hubo un accidente con unos barcos de guerra, 4 barcos de guerra en concreto ingleses, que les hicieron perder pues 2.000 hombres, 4 barcos y el honor. Fueron un poquito el hazmerreír de las 4 potencias, porque eran unos barcos que volvían de Gibraltar. Bueno, tenían unas batallitas ingleses, volvían a Inglaterra. Principio, cosa fácil, vas por la costa y tal, pero tuvieron 12 días de niebla, con lo cual no veían los astros, que este es el problema de intentar determinar la longitud por los astros, que no siempre se ven. Bueno, pues 12 días de niebla, total, que el capitán, que antes los capitanes eran científicos, no podía ser de otra manera, tenían que hacer sus cálculos sobre sus cartas náuticas para determinar su posición, pues se equivocó en bastantes kilómetros. Y los barcos fueron a dar directamente contra unas islas que hay ahí en la esquinita sur-oeste de Inglaterra, a 20 millas de la costa. Pues los 4 barcos se dieron contra las islas, se perdieron 2.000 hombres, y entonces fue cuando ya pareció mucho más acuciante. Necesitaban de alguna manera no depender de si había 12 días de niebla o no para poder navegar. Y ahí vino también un poco las ideas de determinar por el tiempo la longitud, o sea, a cuánto al este o al oeste estás.
Es curioso porque verdaderamente muchísimos barcos se hundieron por este motivo. Enfermedades en los barcos, el escorbuto, por ejemplo. Efectivamente, el escorbuto, que se produce por falta de vitamina C, era muy peligroso en estos casos porque había barcos que simplemente se perdían. Entonces tenían que cambiar de ruta para encontrar el lugar al que iban, y cuando veían que por ahí no era, tenían que deshacer el camino, con lo cual multiplicaban por 2 el tiempo en mar. Pues si retomamos el hilo de esta historia, el reino que se llevó el premio de esta empresa fue Inglaterra, el Reino Unido, fue Inglaterra, y esto fue lo que le consolidó también como rey de los mares. Pero hay que decir que el personaje, la persona, el que consiguió hacer estos cálculos y estos relojes y que consiguió que esto se llevara a cabo, pues es una persona muy especial también. Yo he leído sobre él a través de un libro de Dava Sobel, que narra la historia de este científico, y me estoy refiriendo pues a John Harrison. John Harrison nació en el año 1693 y murió en el año 1776, y fue un relojero inglés, y fue muy famoso porque fue el que diseñó y el que puso en funcionamiento el primer cronómetro marino de alta precisión. Es curioso. Harrison, en una frase que es muy bonita, que es de Dava Sobel, inventó lo que Newton había tachado de imposible. Construyó un reloj que llevaba consigo la hora del puerto de salida, como una llama eterna al lugar más remoto del mundo. Eso fue lo que resolvió el problema de la longitud. Es muy curioso porque ya digo que él era un relojero que venía de una familia también de carpinteros. Empezó así, y he dicho el año en el que nació y en el año en el que murió. Fue longevo para la época en la que vivió, porque verdaderamente, aunque llegó a hacer esto, le costó muchos años que el comité científico inglés y el mundo entero pues dijera, es él, y esto ha logrado verdaderamente su cometido. Le costó muchos años, casi al final de su vida. Le costó muchos años por 2 razones. La primera, porque era un perfeccionista. Es decir, el primer reloj que construye es un armatoste bastante grande. Se llama, y bueno, lo llamaron también en la época, el H1, la H de Harrison. Lo construyó en 1737. Y es un reloj que hicieron pruebas en el mar con él y observaron que era pues, de lo más preciso de su época. Atrasaba como unos 3 segundos por cada día. Hoy nos parece poca precisión, pero en aquella época lo común era prácticamente 15 minutos. No acababa de estar convencido del reloj, y entonces siguió trabajando para mejorarlo, para hacerlo más compacto, más pequeño, más preciso, y esto le llevó pues otros 7 años prácticamente. ¿Qué sucede? Pues que además de todo esto tenía que competir con los sabios oficiales, que eran los que eran partidarios de utilizar el sistema astronómico, porque claro, un reloj, además los de Harrison por cómo los había construido eran muy caros. Un reloj como esos, decían, no lo puede tener nadie, pero los astros siempre están ahí. ¿Y llegó hasta el H4? Hasta el H5. Hasta el H5. Es decir, muchos relojes, mucho tiempo. Es verdad que los presentaba y él quería hacerlos cada vez mejor, pero también es verdad que tampoco le daban demasiadas facilidades. No. De hecho, los últimos relojes, el problema fue que querían inspeccionarlos porque el premio era no solamente construir el reloj, sino que luego además se pudiera fabricar en serie. Y claro, como los que los iban a examinar, digamos que no eran muy amigos de Harrison, el trato que daban a los relojes era bastante malo. De hecho, incluso alguno que le incautaron en su domicilio, al salir se cayó y claro, después no funcionaba correctamente. ¿Qué le debe, ya para acabar, qué le debe a John Harrison, qué le debe la náutica, qué le debe lo que ahora tenemos? Porque yo creo que fue un avance también muy importante. John Harrison, su primer reloj ocupaba una caja de 1 por 1 metro. Su último modelo era un reloj de bolsillo, o sea que fijaos cómo evolucionó. Era un hombre científico que investigaba en los materiales, porque pasar de un reloj enorme a un reloj de bolsillo supone un reto de investigación y de ingeniería increíble en materiales que no dilatasen con él, porque un barco va desde Londres hasta Tierra de Fuego, pasando por el Ecuador, las diferencias de temperatura. Él hizo relojes que eran inalterables con estas
diferencias de temperatura. Bueno, el capitán Cook en sus viajes se llevó unos relojes y hizo la circunnavegación gracias a ello. La Royal Navy y la Compañía de Indias hicieron compras masivas para proveer a sus barcos de relojes y poder hacer todo el comercio que hizo Gran Bretaña, Reino Unido, a lo largo de todo el mundo. Curioso el barco, el Beagle, el barco en el que navegó Darwin. Ese barco ya, no hemos mencionado, pero vamos, al final se han construido muchos relojes, se han abaratado mucho. Antes un reloj costaba 200 libras, luego ya costaban 60, 50 libras, se lo podían comprar los capitanes. El Beagle en concreto llevaba 22 relojes, 11 que les dio el almirantazgo, 6 que se compró el capitán y 5 que tenían prestados. Nos despedimos, pero el problema de la longitud, este problema que parece que está resuelto, sin embargo, también hay que decir que es casi una reflexión para aquellos que no somos ni matemáticos ni físicos, también abstracta. Y eso yo creo que entraña pues cierto misterio. Sí, además es un misterio agradable. Pues así nos despedimos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Isabel. A ti.